Me gustaría muchísimo presentarles ahora la hermana Marlene Wildner, que es la directora del CESEM. Nos va a dar las bienvenidas, la acogida de este evento sobre el libro Protagonismo en las Fronteras, que fue un fruto de la segunda conferencia del CESEM. Hoy vamos a hablar, Roberto Marinucci va a hablar también después sobre la presentación del libro. Luego, después de Roberto, vamos a tener la profesora Elena Olea, una ilustre presencia aquí para discutir sobre el advocacy por la causa de los migrantes y de los refugiados. Tendremos también un tiempo para debates, preguntas y comentarios. Y por fin presentaremos Tuila, de hecho, Tuila Botega del CESEM también presentará la tercera conferencia del CESEM. Para iniciar, entonces, doy la palabra a la hermana Marlene Wildner. Hermana, estás mutada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Pido disculpas por la lectura de mi breve intervención, ya que no hablo español. En nombre del CESEN y de todos los colaboradores que participaron en la organización de la segunda conferencia internacional titulada Vida y Protagonismo en las Fronteras, Defensa del Derecho de los Migrantes y Refugiados a tener derechos. Me complace dar la bienvenida a todos aquellos que nos han honrado con su participación en el lanzamiento de este libro que celebra los encuentros, debates e intercambios de la segunda conferencia internacional del CESEM. El CESEM y sus colaboradores agradecen especialmente a todos los autores que han puesto a disposición sus presentaciones durante la conferencia para su publicación en este libro. Me gustaría agradecer a todo el equipo del CESEM por su trabajo en este libro, especialmente al organizador del libro, Roberto Marinucci, redactor jefe de la revista Remu del CESEM, y a la coordinadora de publicaciones del CESEM, Carmen Luce, por su dedicación durante el largo proceso editorial y por traducir los textos a los dos idiomas en los que se han publicado, español e inglés. El principal objetivo de la segunda conferencia internacional fue fortalecer la capacidad de la sociedad civil a nivel regional, nacional e internacional y promover el papel de los migrantes y refugiados en la defensa de sus derechos, que es el principio que impulsa todas las acciones del CESEM, tal y como se establece en su núcleo duro. Cabe destacar también que el trabajo que publicamos es un paso más hacia un diálogo global sobre migración y refugio, en sus más variados aspectos y niveles, que el CESEM pretende construir paso a paso, mediante la celebración de conferencias internacionales y la publicación de sus resultados. Diálogo recíproco con los profesionales que trabajan en migración y refugio, buscando incorporar sus experiencias al desarrollo sistemático del trabajo migratorio y apoyarlos en sus actividades. Diálogo mutuo con la ciencia relacionada con la migración y el refugio, vinculando el conocimiento científico con la experiencia práctica y vital de los migrantes y refugiados. Diálogo mutuo con los migrantes y refugiados para valorar sus experiencias específicas y auténticas.
diálogo mutuo con representantes políticos y de la sociedad civil y con los propios migrantes para lograr un intercambio fructífero en el debate entre las posturas relacionadas con la migración y la promoción de los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Creemos que de este modo estaremos contribuyendo activamente al desarrollo de un mayor diálogo sobre migración y refugio a escala nacional e internacional, que favorezca el intercambio sur-sur, norte-norte y norte-sur, y que tenga en cuenta las respectivas circunstancias culturales y políticas. En particular, valore la experiencia específica disponible en los países del sur. Este diálogo, que forma parte de una matriz compleja, reúne a todos los socios implicados en un intercambio mutuo. Creemos que desde esta perspectiva, la continuidad de las conferencias internacionales del CESEM y la publicación de sus resultados muestra un camino que permite abrir el diálogo en el contexto general de la problemática de las migraciones y de los refugiados, dando a las conferencias internacionales y a las actividades del CESEM en su conjunto un lugar en el discurso internacional sobre el fenómeno y sus oportunidades y problemas a nivel mundial. La sistematización y estabilización de las conferencias internacionales del CESEM refuerza su reconocimiento en la ciencia y la práctica de las comunidades de migrantes y refugiados y promueve el interés por el diálogo entre los más diversos actores directa e indirectamente implicados en este fenómeno, como es el caso de las hermanas escalabrinianas, mi congregación y todas otras organizaciones que trabajan en el ámbito de las migraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Marlene, por sus palabras de iniciación de este evento. Ahora, pues, le doy la palabra a Roberto Marinucci, que es vicedirector del CESEM, es editor jefe de la revista Remo y también el organizador del libro Protagonismo en las Fronteras. Por favor, Roberto, la palabra está contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estoy muy contento de participar en la presentación del libro, que es el producto de un largo viaje. Saludo a todos y todas las participantes. Como no hablo muy bien español, he escrito mi presentación, que voy a leer a continuación. Es una presentación inspirada en la introducción del libro. El libro Vida y Protagonismo en las Fronteras es un libro inspirado en la segunda conferencia internacional del CESEM, que se llevó a cabo en marzo de 2023 en la ciudad de Tijuana, México, sobre el tema Promover la vida en las fronteras, impacto de la sociedad civil en el empoderamiento de migrantes y refugiados y su derecho a tener derechos. Uno de los principales objetivos de este evento fue fortalecer la capacidad de la sociedad civil a nivel nacional, regional e internacional en la promoción del protagonismo de migrantes y refugiados y en defensa de sus derechos. El libro es una recopilación de textos que son inspirados en esa conferencia, no necesariamente los textos presentados en el encuentro. La propuesta metodológica de la conferencia y del libro reunió a
académicos, sociedad civil, inmigrantes, enriqueciendo así el debate entre la producción teórica, la acción solidaria y las experiencias migratorias. El enfoque principal, aunque no exclusivo de la conferencia del libro, está en las migraciones sur-sur. En ese ámbito, la reflexión del libro está centrada sobre todo en las Américas y el sur de África, sin descuidar claramente las conexiones globales. En las Américas, el énfasis estuvo en el llamado Corredor Norte Mesoamericano, uno de los más intensos y complejos a nivel mundial, que también involucra directamente a América del Sur, así como rutas de migrantes de los continentes africano y asiático. También hubo una preocupación específica por valorar y profundizar en las características de la movilidad de los pueblos indígenas. En cuanto al sur de África, el foco estuvo sobre todo en Mozambique y Sudáfrica. El tema central de las reflexiones y debates del libro estuvo en la acción de la sociedad civil organizada. Si en la primera conferencia que tuvo lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2018, se profundizó en el tema de la hospitalidad por parte de la sociedad civil, en esta segunda conferencia se destacó la incidencia. Por incidencia entendemos los procesos y estrategias a través de los cuales la sociedad civil organizada puede interferir e influir en la postura de actores gubernamentales y no solo, a favor de legislaciones y políticas que defiendan y promuevan los derechos de las personas migrantes. En otras palabras, más allá de las acciones de emergencia y de asistencia, la sociedad civil también tiene el deber de actuar de manera sistémica y estructural para garantizar el derecho a tener derechos de todas las personas. Sin embargo, la creación de legislaciones y políticas públicas centradas en promover los derechos humanos presupone una comprensión profunda y contextual de la realidad migratoria. Surge la pregunta: ¿quién es el sujeto social capaz de ofrecer ese conocimiento? El libro entrelaza diferentes perspectivas sobre la realidad migratoria. En primer lugar, la perspectiva de las personas migrantes y refugiadas, aquellos que impulsan directamente los procesos y tienen derecho a establecer sus prioridades, especialmente cuando se reúnen en colectivos. Además, la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas que trabajan directa o indirectamente en servicios de los migrantes y a menudo tienen contacto con un gran número de personas migrantes, teniendo así una visión más amplia de los desafíos locales. Finalmente, la academia, los investigadores que cuentan con herramientas teóricas interdisciplinarias para una interpretación más compleja, integral, global e interseccional de los factores involucrados en los desafíos locales. El diálogo entre estas esferas diferentes permite una comprensión más profunda del fenómeno migratorio y respuestas más eficaces. Más allá del tema específico de la incidencia, el libro debate en términos generales la acción solidaria de las organizaciones de la sociedad civil. Me atrevería a decir que en los últimos años esas organizaciones han estado atrapadas en un fuego cruzado. Por un lado,
acciones constantes de difamación por parte de grupos xenófobos y nacionalistas, así como gobiernos populistas, lo que ha llevado a lo que se ha llamado de criminalización de la solidaridad. Criminalización de la solidaridad. Por otro lado, críticas también de segmentos solidarios, cuestionando el tipo de asistencia y servicios ofrecidos, a veces demasiado alineados con las prioridades securitarias de los gobiernos locales, o también cuestionamientos acerca de enfoques excesivamente orientados a la asistencia en detrimento de la agencia de las personas migrantes. Estos cuestionamientos no pueden generalizarse, pero merecen ser evaluados para asegurar el mejor camino para la acción solidaria. En conclusión, aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que de alguna manera contribuyeron a la publicación del libro, desde los financiadores hasta los autores y las autoras, incluyendo a todas las entidades involucradas. Este libro es otra pequeña semilla en el compromiso hacia un mundo más justo y fraternal, donde nadie puede ser considerado un extranjero. Gracias. Muchas gracias, Roberto Marinucci, por sus palabras. Ahora vamos a... Sí, sí, profesora, un momento, por favor. Vamos a pasar la palabra para la profesora Elena Olea, que nos va a hablar sobre el advocacy por la causa de los migrantes y los refugiados. Bienvenida, profesora, por favor. La palabra está con usted. Muchísimas gracias. Quiero empezar por agradecer esta oportunidad para estar aquí con todos ustedes y también para celebrar la publicación. Eh, es muy importante poderse tomar el tiempo y hacer el esfuerzo para dejar consignado este trabajo, para poder volver a las publicaciones cuando estamos tratando de reflexionar sobre la realidad que estamos enfrentando, para encontrar nuevas herramientas en esa lucha. Yo voy a hacer una presentación bastante simple, pero de algunos elementos un poco para reflexionar en torno a la labor de incidencia. Algo que es también un poco el producto de mi propia experiencia y mi propia práctica. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo me confieso una admiradora del trabajo eh, de los escalabrinianos. He visto, conozco sus albergues, conozco de primera mano el trabajo que ustedes hacen en el terreno y por eso para mí es siempre un honor poder compartir como algunas ideas con todos ustedes. Mi presentación básicamente tiene estas partes. Me gustaría hablar del contexto haciendo por lo menos una parada en el tema de las narrativas y en particular de las narrativas contra la migración, que yo creo que es uno de los desafíos mayores que enfrentamos en este momento, que es un desafío también producto de las comunicaciones en este momento de la historia, que nos invitan también a desarrollar nuevas habilidades, a segmentar audiencias, pero que creo que es central. Lo segundo, me gustaría hablar desde el lugar desde el cual se hace la incidencia, porque creo que es muy importante también posicionarse entendiendo qué significa para los actores que están trabajando directamente con las personas en movilidad humana, que conocen sus historias y sus vivencias directamente. Hay muchas personas que se dedican a la incidencia, que están en los núcleos de poder, en las capitales, que están en donde funcionan los organismos internacionales, están en Ginebra, están en Nueva York, están en otros de esos espacios, pero muchas veces están muy alejados de las personas y de las comunidades por las cuales abogan. Entonces yo creo que hay una riqueza profunda en ese trabajo que me parece central.
Por último, me voy a referir a los espacios y a las estrategias de incidencia. Volviendo en el tema del contexto, yo creo que tenemos que entender lo difícil que es hacer este trabajo cuando se está demonizando la migración en general, cuando se demoniza que las personas salen a buscar la supervivencia, cuando huyen buscando la protección, el alimento, la dignidad, la seguridad básica que no están encontrando en su país. Y frente a eso tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte y decidido por contar historias, por humanizar quiénes son las personas que huyen, pero también por enfatizar que esa persona que primero llega, que tiene necesidades básicas, que necesita atención humanitaria, el día de mañana esa persona va a poder sobreponerse y va a contribuir y va a ser un actor de la nueva sociedad. Hablamos mucho y reconocemos el valor del emprendimiento, pero no entendemos que la migración es también es una forma de autoemprendimiento. Son personas que lo arriesgan todo, como ustedes bien saben, por sus familias, que están enviando la remesa vuelta a casa, pero que están haciendo una vida, que están tratando de encontrar un futuro, de aprender un nuevo idioma, entender una nueva lógica de una sociedad. Yo creo que tenemos que ponerle más acento y más esfuerzo a ese elemento como para crear, para abonar el terreno para la incidencia. Si no atacamos el tema de las narrativas, todo lo que nuestros siguientes esfuerzos van a fallar. Y por eso yo creo que eso es crítico. Estamos en un contexto de xenofobia muy fuerte, en que se demoniza al extranjero. No tengo que hacer referencia a incidentes que todos y todas tristemente conocemos en el lugar donde nos encontremos, pero es algo que tenemos que tratar de trabajar y trabajar con inteligencia. La denuncia, decir esto es xenófobo o esto es racista, es insuficiente. Tenemos que darle un poco más de vuelta a ese argumento y, y construir otros mensajes que justamente muestran como lo vacío, lo inhumano, lo incoherente de estos discursos xenófobos y racistas. Enfrentamos también situaciones económicas muy difíciles que impactan en las comunidades locales y eso representa un desafío porque muchas veces tenemos no solo que pensar en qué es lo que queremos para las personas que están recién llegando a un territorio, para las personas migrantes, pero también cómo pensar en estrategias que involucren también a las comunidades locales más postergadas. Porque si no, vamos a encontrar que entre comunidades empobrecidas y las personas recién llegadas se empiezan a generar quiebres y disputas por los pocos recursos disponibles. Entonces tenemos que en nuestras estrategias de incidencia ser muy cuidadosas cómo los presentamos y cómo incluimos a esas otras comunidades. No se trata de unos en contra de otros, sino cómo englobar a todas esas comunidades que están postergadas. Un tema desafiante es el tema de las violencias, porque son múltiples violencias que vienen de múltiples actores. Ya no es la violencia estatal solamente, sino también tenemos las violencias en el ámbito privado que siguen y obligan a muchas personas. La violencia de género continúa siendo un factor expulsor frente también a la incapacidad estatal para ofrecer respuestas, pero también lo es otras formas de violencia como el crimen organizado, que cada vez controla más territorios y está suplantando al Estado. Y termina siendo el actor con mayor poder. Eso también implica otro tipo de entendimiento frente a este tipo de situaciones para poder también reportar y escribir qué es lo que está sucediendo en los lugares, qué es lo que está forzando a las personas a salir. Y quiero también hacer eco justamente a lo último que mencionaba Roberto, que yo creo que es parte del contexto desafiante que vivimos, la criminalización de la asistencia a las personas migrantes. Esto es un elemento que pone a prueba la capacidad del trabajo que hacemos y que implica también estar muy preparados para responder, tener eh, respuestas y acciones rápidas, visibilizar y mostrar y explicar qué es lo que se está haciendo allí
Creo que, pero también hay que estar dispuestos y tener preparadas las acciones jurídicas, la defensa jurídica, si tristemente eso se vuelve una prioridad. El lugar desde el cual se hace la incidencia, como yo decía anteriormente, esto es crítico y yo creo que la experiencia directa con las personas migrantes y sus vivencias son particularmente enriquecedoras. La semana pasada yo pude asistir a una exposición de un esfuerzo de un albergue en la frontera en Nogales, en México, en la frontera con Estados Unidos, en que a través de una forma de arte terapia, que es el bordado, presentaban el trabajo de las mujeres migrantes que están en ese lugar. Me pareció una estrategia muy efectiva para hablar del dolor y del sufrimiento de la migración a través del arte. Y ustedes tienen esa experiencia directa con las personas migrantes y sus vivencias que debe enriquecer su trabajo de incidencia. Y es también un recordatorio que a veces son las palabras, a veces son los documentos, pero también hay imágenes, hay videos, hay formas de arte que nos permiten ilustrar lo que está, por lo que están pasando las personas, de qué están huyendo y a qué están llegando. Y yo pienso que ahí eh, hay que ser creativos. Ustedes están trabajando, ustedes saben que las personas necesitan muchas veces en qué ocupar su tiempo y que sin duda necesitan también espacios para volcar el dolor, los desafíos del mismo viaje, los factores que las expulsaron. Yo creo que eso es crítico. Y ese trabajo, esa experiencia directa y esas vivencias personales les permiten llegar con historias individuales, que yo creo que es un elemento muy efectivo en la incidencia. No son números, no son personas anónimas, pero ustedes siempre pueden relacionar eso con una historia que vivieron, con una experiencia, con un contacto directo. Y eso yo creo que las y los posiciona de manera diferente para hacer ese trabajo de incidencia, porque conocen el dolor, pero también entienden los sueños y las esperanzas que están detrás de sus esfuerzos migratorios, de esas huidas con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Entonces yo creo que todo eso no hay como que dejarlo al lado, sino que justamente hay que volcarlo en el trabajo de incidencia. Tiene que ser parte esencial de lo que ustedes están haciendo, de cómo inician una presentación, de cómo terminan una presentación, de cómo se relacionan con un tomador de decisión, pudiendo buscar conectarse con esa persona a partir de un caso, de una historia, con una persona. Tal vez no se puede divulgar su nombre completo, pero no son seres anónimos, ¿no? Y hay muchas formas creativas de hacerlo, de acuerdo a los recursos y a los talentos que cada uno y cada una tenemos. Por último, yo creo que el trabajo pastoral, esa vida de compromiso personal al servicio de las personas migrantes, eh, genera una autoridad moral completamente diferente. Aquí no hay fines partidistas, es desde esa vocación humanitaria, desde esa visión de dignidad humana desde la cual se aproximan, que yo creo que es muy valiosa y creo que es central divulgarla y ponerla sobre la mesa. Y por último, desde la solidaridad y la sororidad, que yo creo que son también valores muy importantes, valores a los que tenemos que seguir apelando en contextos políticos y sociales adversos. A mí me parece que son centrales. La hermandad, la solidaridad hacen la diferencia y hay que ponerlas allí. Hay muchos espacios donde hacer incidencia ante las autoridades locales. Es absolutamente crítico hacerlos, sensibilizarlas, encontrar el espacio para poder hacer el trabajo, pero también hay muchas necesidades y soluciones que se pueden encontrar a nivel local. Sobre todo cuando vemos que los espacios nacionales están más cerrados, es cuando hay que buscar más soluciones a nivel local. Es en ese alcalde, es esa autoridad municipal, es ese consejo municipal que puede tomar algunas medidas que hagan la diferencia. Y es con ellos con quienes yo creo que hay que empezar a tener diálogos. Por supuesto, hay que movilizarse hacia el siguiente nivel, hacia la autoridad del Estado o del departamento respectivo,
buscando también que haya más cohesión entre un espacio y otro, porque si no vemos que las personas encuentran de golpe un pequeño espacio de protección y caen a un vacío, y hay que tratar de esforzarse para que eso no ocurra. El sector privado puede jugar un papel crítico no solo como donante, también como empleador, también como arrendador, como proveedor de servicios y puede jugar un papel central en la acogida y la integración. Esa vinculación con el sector privado, esa sensibilización al sector privado es parte de las estrategias de incidencia y no debe dejarse al otro lado. Actores privados que ayudan a visibilizar también las contribuciones de la migración son centrales porque le hablan a la comunidad de otro lado. Entonces yo creo que hay que pensar siempre cómo vincularlos. Los líderes comunitarios y sociales también lo son y tiene mucho que ver con este punto que yo mencionaba a veces de comunidades postergadas que se sienten en competencia con las personas recién llegadas, en competencia por empleos, en competencia por los pocos servicios y prestaciones que está otorgando el Estado. Y por eso yo creo que es central mantener los diálogos, mantener los puentes de unión, los actos de solidaridad de manera que no se sienta que hay una competencia, sino que hay un trabajo mancomunado. Eso me parece que es central. Y de esos espacios locales vamos moviéndonos hacia las autoridades nacionales o federales, donde yo creo que es crítico entender que hay que hacer incidencia con los tres poderes clásicos del Estado. Hay que trabajar con el Ejecutivo, pero también hay que trabajar con los miembros del Congreso, porque son quienes definen partidas presupuestarias, porque son quienes pueden crear instituciones que ayuden a coordinar, que respondan frente a las emergencias, y eso es absolutamente central. Hay que trabajar del espectro más amplio posible, entendiendo también cuáles son las prioridades y agendas de los diferentes actores que están en los poderes legislativos, pero eso es muy importante. Y también hay que trabajar con los jueces. Ese espacio no se debe dejar vacío. Cada vez tenemos más la posibilidad de tener audiencias públicas ante por ejemplo, las altas cortes. Ese es un espacio en que la presencia pastoral es importante, en que buscar un trabajo mancomunado con clínicas jurídicas o incluso con firmas de abogados para presentar recursos como estos que se llaman amigos de la corte, amigos curia, eh, frente a casos que son decisivos, es otra estrategia que puede ser muy eficaz y son también las voces de personas que están trabajando quienes pueden llegar a esa audiencia ante los jueces a presentar ese recurso, a contar esas historias y eso yo creo que es central. Y por último, como yo dije al comienzo y vuelvo aquí, muchas veces ese trabajo que estamos haciendo ante todas estas autoridades, ante estos actores, no puede solamente hacerse cara a cara, también hay que aprender a hacerlo en las redes sociales. Y hay que segmentar audiencias, hay que identificar quién está en las diferentes redes, a quién se le habla dónde. Y eso es un trabajo, no es un pasatiempo. Quiero destacar esto, hay que aprender las reglas que además están cambiando todo el tiempo, qué tan largo puede ser un mensaje, el video, todos tenemos que aprender a filmarnos en video, tenemos que aprender a sacar audios y tenemos que aprender a responder con la inmediatez de las redes sociales, porque lo que es noticia hoy va a dejar de serlo muy pronto. Y eso creo que es otro elemento que contribuye y fortalece las estrategias de incidencia. Por eso no es adicional, no es esta persona que le gusta. Hay que entender, desafortunadamente, que es parte del trabajo. Tenemos que hacer la paz con las redes sociales y buscar cómo las utilizamos para nuestras estrategias políticas. También hay otros espacios de incidencia que yo creo que es importante reconocer y visibilizar en las Américas. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que hace parte de la Organización de Estados Americanos de la OEA, es un espacio donde a veces se pueden encontrar apoyos, donde encontramos que las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están interesadas en conocer la situación y pueden responder en particular y son un actor absolutamente clave respecto al cual yo quiero llamar su atención. También tenemos en las Américas que son muy valiosos. En este contexto quiero poner por lo menos en su radar la Declaración de Cartagena,
que está cumpliendo su 40º aniversario a finales de este año. Vamos a tener una nueva declaración y plan de acción que va a ser adoptado en el mes de diciembre en Santiago de Chile. Ahí vamos a ver más esfuerzos para incluir a las personas desplazadas por efectos del cambio climático y también definiciones más ampliadas que no exigen ese elemento de la persecución individual de los sistemas de asilo y de reconocimiento de refugio tradicionales. Ahí hay oportunidades. En Naciones Unidas también hay espacios para la incidencia. Las organizaciones de la Iglesia están muy organizadas y participan, tienen oficinas, tienen delegados, tanto en Nueva York como en Ginebra, y pueden colaborar con ustedes. Yo creo que hay que tender claramente esos puentes entre quienes están trabajando a nivel local y esos otros actores, pero de manera que ustedes puedan denunciar las situaciones que están viviendo, presentar las iniciativas que tienen, buscar esa ayuda y ese apoyo. Muchas veces hay que llegar hasta ese espacio internacional, discutir y denunciar una problemática local para que la autoridad nacional o local sienta que hay la suficiente presión, los suficientes ojos y finalmente tiene que hacer algo. Y hay que ver eso, es salir a los espacios internacionales para presionar el cambio que se busca a nivel local. Las relatorías especiales están siempre buscando información cuando hacen visitas, cuando hacen informes, también se pueden enviar alegaciones individuales. Es crítico aprender cuáles son las relatorías temáticas con una visión muy amplia. A la relatoría sobre derechos de la mujer le interesa la situación de las mujeres en la migración. Por ejemplo, le interesa también conocer y entender que las mujeres están migrando como resultado de ciertas violencias particulares que están sufriendo. Entonces, no solo hay que trabajar con la relatoría de migrantes, hay que tener un abanico amplio. Denunciar el racismo en la migración es también muy importante y ahí hay con quienes trabajar en esos temas en particular, además, por supuesto, de los órganos de tratados. El Comité de Trabajadores Migrantes trabaja activamente. Hay un miembro del comité que es argentino, que es Pablo Seriani, que es un aliado. Hay siempre que buscar cómo trabajar con esos miembros de los comités que están comprometidos con los temas. También se puede trabajar situaciones que involucren a la niñez con el Comité de los Derechos de los Niños, está el Comité de los Derechos de las Mujeres. Hay espacios, hay que buscarlos. Pero además de eso tenemos nuevas instituciones que son espacios de coordinación, como la Red de Naciones Unidas para la Migración, que trae a varias agencias de Naciones Unidas, que tiene proyectos y está tratando de avanzar de manera muy lenta, pero de alguna forma con la implementación del Pacto Mundial sobre Migración. Yo creo que hay mesas y espacios donde es importante trabajar. En el 2025, en el mes de abril, vamos a tener la revisión regional del Pacto Mundial sobre Migración para América Latina y el Caribe. Y esa es una oportunidad para estar atentos, para estar participando, porque nuevamente puede ser necesario salir a ese espacio global, en este caso, aunque sea una revisión regional, para poder denunciar lo que no está pasando en el país, para expresar esa preocupación o tal vez para mostrar una buena práctica y decir, mire, aquí encontramos la colaboración de estas autoridades y esto es lo que podemos hacer para tratar de que de allí se logre insistir en que esa práctica sea replicada en otros espacios. También, por supuesto, está el Pacto Mundial sobre Refugiados que ofrece otras alternativas. Hay otros espacios globales como el Faro Mundial de Migración y Desarrollo, que de hecho va a ser en el 2025 en Colombia. Todavía no está definida la fecha, se sabe que es en el segundo semestre. Eh, no está definido tampoco el lugar en Colombia donde va a ser, que pueden ser oportunidades para dialogar con otros actores. Además del foro mismo, habrán eventos paralelos. Yo quiero poner eso en su radar como una oportunidad para organizarse de manera decidida para la incidencia. En términos de cómo plantear la estrategia, yo creo que es crítico definir un objetivo, qué se busca cambiar, cómo avanzar hacia esa estrategia. Muchas veces no vamos a llegar a lo que estamos buscando, sino tenemos que ir dando pasos y entender eh, esa estrategia paso a paso, que hay que ir venciendo resistencias, empezar a lograr pequeños compromisos para avanzar. También es crítico identificar quién tiene el poder para producir ese cambio. ¿Cuál es el tomador de decisión crítico? ¿Es un problema político? ¿Es un problema presupuestal?
¿Dónde está el nudo para tratarlo de deshacer? Yo creo que eso, ¿qué y quién son las preguntas que tenemos que hacer? Hay también que tener la habilidad para proponer y para explicar qué es lo que se está buscando con la política y desarrollar puntos de discurso, tratar de ser muy disciplinados en términos de explicar desde dónde se está trabajando, cuál es el problema y cuál es la respuesta que se busca. Otro tema que es claro es ser disciplinado en ese discurso. A veces estamos muy frustradas con alguien que no está haciendo su trabajo, pero tenemos que entender que aquí esto es un tema de estrategia y que hay que alcanzar el objetivo que necesitamos. Insistir y por supuesto la persistencia. La estrategia de incidencia nunca es automática, hay que hacer muchísimo, muchísimo trabajo para que sea efectiva. Las alianzas son claves. Hay otros actores con quienes se puede trabajar y hay que buscar esas coincidencias para poder avanzar con más compañeras y compañeros de lucha. Eh, y también hay que pensar cuándo estamos enfrente a actos simbólicos y cuándo hay pasos intermedios o avances significativos. Y hay que tratar de combinar los tres elementos. A veces no es un avance significativo, pero un acto simbólico puede detonar otros cambios posteriores. Y por último, desafortunadamente no hay un avance lineal. Muchas veces enfrentamos retrocesos y tenemos que saber responder a esos retrocesos, entender qué fue lo que sucedió, replantear estrategias y continuar. Y por último, la incidencia es un camino largo, es un camino difícil, por eso hay que detenerse a celebrar los logros cuando los alcanzamos. Yo creo que eso es un elemento que no podemos ni debemos dejar atrás. Y me gustaría terminar diciendo que su persistencia, su fe y su sentido de humanidad es la fuerza que permite avanzar y continuar las rotas de incidencia. Ustedes están posicionadas y posicionados de manera única para hacer este trabajo y bueno, ojalá cada vez más se suman estos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Elena, por sus palabras sobre estrategias, reflexiones sobre la incidencia. Muy importante. Hemos recibido corazones, aplausos aquí en el chat. Me gustaría ahora abrir un espacio por el tiempo, pues vamos a tener unos 10 minutos para preguntas, comentarios, ah, para la profesora Elena y también para Roberto Marinucci. Sí, Conrado, por favor, la palabra está con usted, contigo. Gracias. Creo que las palabras de usted reflejan como un trabajo que reconoce la sencillez y la profundidad que tiene este trabajo con migrantes y refugiados. Y me alegra escuchar que se consideren como elementos importantes como es, y creo que esto lo tiene el CESEN muy claro, la preponderancia de las historias de las personas a la hora de ser incidencia. ¿Cómo necesitaría ser más reflejado esto en nuestros estudios? Soy de formación de antropólogo y me disuena mucho cuando iniciamos con grandes análisis y grandes números y no con las historias que son la razón y lo fundamental para poder hacer esas investigaciones. Desde cómo hacerle para poner más ese énfasis en las historias de las personas para no quedarnos en los porcentajes y números. Y lo segundo, creo que faltaría ahí las otras redes que no son de Naciones Unidas, porque en ocasiones las redes dominantes te exigen que considera ciertos términos y tiene una cierta perversión, los términos de migración económica y refugio, violencia, cuando los perfiles son tan amplios y dejamos fuera a muchas otras personas que están en una migración forzada. De este, Cómo reconocer también estas otras redes que se han construido, la red escalabriniana, la red jesuita con migrantes, la red Clamor,
diversa, toda la red del JRS, que tiene una perspectiva crítica desde la fe, pero tratando de generar otros discursos que es lo que usted propone, solo como para considerar eso y la primera pregunta. Gracias, y tanto para Roberto como para Elena. Gracias. Gracias, Conrado. Profesor Elena, ¿quiere hacer algún comentario? Gracias por el comentario, Conrado. Yo creo que sí, yo creo que es muy, lo que usted dice es muy atingente y varios de ustedes tienen la formación como antropólogos, como sociólogos, como psicólogos, para empezar a incluir esa narración. Y yo creo que eso es algo que se puede hacer y es algo en lo que se puede trabajar, que también hay que pensarlo para otras formas de comunicación, ¿no? Cómo contamos en una historia, en un sermón, en cualquier espacio, cómo empezamos con una anécdota, con una pequeña historia de una persona. Por supuesto, hay que cuidar la confidencialidad y la seguridad cuando es necesario, pero eso yo creo que es absolutamente central. Y sí, estoy absolutamente de acuerdo en que la iglesia está muy organizada y que hoy en día tiene muchas redes y espacios donde está pudiendo trabajar de manera articulada con las redes que usted mencionaba. Yo, sincera, le voy a ser muy sincera, no perteneciendo a ninguna de estas eh, entidades, con frecuencia las y les envidio porque la sociedad civil se organiza, se articula y logra un espacio. Y por la puerta del lado entra la red Clamor, por ejemplo, y dice, nosotros nos merecemos dos espacios en esta conversación. Y los gana, y los logra. Entonces yo creo que esas sí son redes que están a disposición de las organizaciones de la iglesia que son absolutamente centrales. Y la pregunta es cómo trabajar con ellas, cómo unirse a sus esfuerzos de incidencia, cómo hacer parte de la estrategia y también cómo recibir retroalimentación. ¿Qué fue lo que pasó y cuál es la siguiente etapa? Pero yo justamente estuve en Ginebra hace unas semanas y es envidiable también ver el apoyo que tienen, por ejemplo, de Cáritas en Ginebra, ¿no? Como ese aliado clave que va a acompañar, que está siempre presente allá, que puede ir en nombre y en representación de ustedes. Entonces, yo lo que le invito mucho es a que no piensen, no, es que yo no, ¿cómo voy a llegar a este espacio internacional? Ustedes pueden empezar, pueden buscar el apoyo. Hay quien se maneja en ese espacio, quien puede ayudar y quien, por último, está allá en Ginebra. Ustedes no tienen que ir, pero pueden participar. Y cada vez más hay espacios virtuales como este en que no es necesario viajar para ser parte de la incidencia. Muchas gracias, profesor Elena. Tendríamos espacio para más un comentario. No sé si Roberto quisiera comentar la pregunta de... Uh, Disculpe, yo hablo muy mal español, voy a hablar portugués despacito. Só queria acrescentar um aspecto. Além das redes da sociedade civil, é importante levar em conta também os coletivos migrantes, porque a coisa mais importante é que os próprios migrantes pudessem fazer a pressão necessária para alcançar os próprios objetivos. Nesse caso, a sociedade civil deveria se colocar mesmo a serviço das lutas dos próprios migrantes, dos próprios coletivos migrantes, inclusive ajudar esses coletivos a se organizar. Temos muitos exemplos em muitas partes do mundo das lutas dos coletivos migrantes e como eles alcançam os seus objetivos. A segunda coisa que queria destacar é que, desculpem falar isso, mas acho que o discurso humanitário nos dias de hoje, 2024, setembro de 2024, o discurso humanitário é cada vez menos receptivo.
enquanto nós estamos falando, alguma criança deve estar morrendo em Gaza e ninguém faz nada. Então a pergunta é: como é que o discurso humanitário pode ajudar a defender as lutas do povo migrante se nem consegue parar uma guerra que mata todo dia crianças? Então é só para dizer que infelizmente estamos num período conjunturalmente extremamente complexo, extremamente difícil, eu diria até um período de resistência, porque honestamente eu não vejo muita esperança neste momento histórico, pelo menos no discurso humanitário. E voltando àquela que falei anteriormente da criminalização da solidariedade, que é a criminalização também do discurso humanitário. É só isso que eu queria dizer. Muchas gracias, Roberto. Infelizmente por el tiempo, pues vamos a encerrar este momento de debate y para encerrar este día de hoy, este evento de hoy, me gustaría dar la palabra a Tuila Botega, que nos va a hablar un poco sobre la tercera conferencia del CESEM. Como les dije hoy más temprano, pues este libro fue resultado de la segunda conferencia que el CESEM hizo en Tijuana y ahora Tuila Botega con la palabra, por favor. Gracias, Igor. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Es un placer anunciar la tercera conferencia internacional del CESEM, que se llevará a cabo en Brasilia, Brasil, del 20 al 23 de mayo de 2025, bajo el tema Diálogos para comprender, humanizar y valorar a las personas en movimiento. Igual que em edições anteriores, o evento oferecerá um espaço de encontro e intercâmbio com o objetivo de construir um conhecimento transversal e inclusivo para as dinâmicas de migração e refúgio. Buscamos incentivar a formulação de políticas públicas centradas em los derechos de los migrantes e refugiados, así como la multiplicación de prácticas solidarias que fortaleçam el protagonismo de estes grupos e valoren sus contribuciones. Com as conferências internacionais del CESEM, pretendemos promover uma compreensão integral e multidimensional de las tendências migratórias e de refúgio contemporâneas, tanto em los flujos sul-norte como sul-sur, mediante a participação ativa e interativa de los acadêmicos, trabalhadores sociais, grupos de migrantes e refugiados, assim como representantes de organizações da sociedade civil e entidades governamentais. A conferência será bilíngue, com tradução simultânea em português e inglês, para garantizar a participação de todos os presentes. Na metodologia, incluirá mesas redondas, trabalhos em grupo e debates abertos, proporcionando um espaço dinâmico, onde os participantes poderão compartilhar perspectivas e aprender uns de outros. O programa de evento se encontra em desenvolvimento, sin embargo, já podemos antecipar que estão considerando diversos espaços e dinâmicas que profundicem os verbos compreender, humanizar e valorar as pessoas em mobilidade. Habrá mesas redondas que abordarão as tendências migratórias e outros enfoques para a compreensão do fenômeno migratório e do refúgio, como a feminização das migrações, e também se incluirão conferências principais que tratarão temas relacionados com o protagonismo e a agência de los migrantes, assim como grupos de trabalho e colóquios, com o fim de garantizar espaços que não só fomentem a reflexão acadêmica, sino também o diálogo e o intercâmbio de saberes. Ao concluir o evento, se elaborará um documento final com as principais conclusões e recomendações da conferência, o qual será traduzido e difundido ampliamente para generar impacto a nível internacional. Esperamos, como resultado da conferência, o fortalecimento de redes de colaboração entre acadêmicos, migrantes e pessoas refugiadas e migrantes,
y actores de la sociedad civil. Asimismo, buscamos incentivar la producción de estudios académicos de alta calidad que incluyan la perspectiva de derechos humanos y el protagonismo de las personas migrantes y refugiadas. Estén atentos a nuestras redes sociales, ya que pronto divulgaremos información sobre el evento. Esperamos contar con la presencia de todos y todas en Brasilia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tuila. Muchas gracias a todos y todas que estuvieron presentes en este evento de lanzamiento del libro. Muchas gracias a Roberto. Muchas gracias, profesora Elena. He puesto aquí en el chat para todos el link del sitio web del Centro Scalabriniano de Estudios Migratorios. También he puesto en la primera línea está la dirección del CCM en la red social Instagram, que estamos también empezando a compartir nuestros eventos, nuestras publicaciones también en las redes sociales. Parte de este evento también estará divulgado en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de YouTube. Ah, por ahora es todo. Muchísimas gracias por el tiempo que ustedes dedicaron a este evento y que tengamos más y más éxito en todas nuestras luchas junto y con los migrantes y los refugiados. Muchas gracias. Buen día, buena tarde. Gracias. Saludos. Gracias, Gracias. adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias.